Bueno, básicamente voy a hablar en español y el vídeo va a tratar sobre la impresión 3D en el cosplay y en los props. Hoy en día cada vez se utiliza más, permite elaborar piezas evidentemente muy simétricas con una gran precisión, debido a que estas máquinas pues trabajan a nivel de milímetro y de centímetro. Entonces permite elaborar unas piezas muy simétricas y muy correctas. ¿Qué pasa? Que son difíciles de alisar normalmente y de unir. Entonces, mucha gente me ha preguntado cómo uno yo estas piezas, cómo las hago resistentes, cómo las aliso luego y las dejo perfectas. Entonces, en este vídeo voy a tratar un poco todos esos apartados. ¿Qué pegamentos uso? ¿Cómo se pueden unir? ¿Cómo se pueden reforzar? Y cómo se pueden alisar. Para dejarlas con un acabado más o menos decente, para ya directamente pintarlas y dejarlas un buen acabado de pintura. Entonces, bueno, hablando de las impresoras 3D. En este caso es un modelo de bajo coste, es una Neta 8, que bueno, me ha servido durante unos años y ahora mismo le voy a dar un descanso o la mantendré a la par de otra que me he comprado. Entonces, bueno, me ha servido durante unos años y me ha hecho una gran labor. Y me ha sacado impresiones bastante decentes a pesar de ser una impresora de bajo coste. La gente pues, tiende a subir siempre de precio y tal, pero bueno, una impresora de entre 160 a 200 euros para cosplay os va de sobra. Siempre se intenta ganar superficie, ¿vale? Esta impresora tiene una cama de unos 22 centímetros por 22 por 24, 25. Y bueno, está bastante bien, pero te limita bastante a la hora de hacer piezas de cosplay, porque normalmente suelen ser grandes y las tenéis que cortar en el modelo que hayáis elaborado. Bueno, yo no voy a hablar sobre modelado, voy a hablar sobre todo para tratar unas piezas ya impresas y para pegarlas y unirlas y todo eso. Entonces voy a hablar un poco sobre los pegamentos y luego sobre el alisado para dejarla una pieza lista. En este caso tenemos esta pieza, que es una pieza en miniatura de lo que sería la espada del Goblin Slayer. Esta pieza es más pequeña y veis que tiene un montón de irregularidades que son las que vamos a tratar de tapar a través de esta serie de procesos que os voy a contar. Esto está orientado a PLA, que es el plástico más común que se suele usar en este tipo de impresoras. El PLA no reacciona a la acetona, porque algunos dicen, no, es que si le echas acetona con vapores de acetona se alisa. No, eso es para otro tipo de plásticos, que es el ABS. En este no le afecta para casi nada la acetona y no vais a poder alisarlo debidamente. Hay gente que se dedica a lijar el plástico, ¿vale? Es una tarea muy laboriosa y consume mucho tiempo. Entonces yo lo que trato es de minimizar ese tiempo, que no me sobra, y dejar unos acabados más o menos decentes. Entonces pues aquí podéis ver una pieza ya terminada, que sería este, que como veis no tiene apenas una imperfección en toda la superficie. De esto a eso. Esta también estaba fragmentada en varios escalones y los he unido y los he dejado pues, perfectamente lisos. Y tampoco me he matado lijando, que es la historia, sin matarse lijando. Esto funciona bien para piezas que son más o menos redondas, que tienen gran superficie, que no tengan mucho detalle, ¿vale? Este proceso que os voy a comentar luego. Y bueno, deja unas piezas bastante buenas de acabado una vez que terminas. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquitín sobre esto, así que allá vamos. Bueno, entramos ahora con los pegamentos y la forma de unir este tipo de piezas. Yo principalmente utilizo dos tipos de pegamentos, que son el superglue de toda la vida, ¿vale? Para uniones ligeras, que no tengan mucha fuerza, o sea, que no precisen de mucha resistencia. Y luego el Pat Spele 600, que la verdad es que es una especie de masilla, que es bastante resistente y la he probado y a mí me encanta para unir madera y este tipo de piezas de forma resistente y duradera. Por ejemplo, en la espada que os he enseñado antes, está unido con Pat Spele 600. A esto le he hecho un canal por dentro en el modelo y he pasado una madera por dentro. De esta manera quedan todas las piezas unidas a la madera, todas unidas entre sí. ¿Vale? La pega que tiene este pegamento es que, como veis, tiende a sobresalir, ¿vale?
Este pegamento es difícil, un poquitín difícil de lijarlo y si pones masilla encima es difícil que quede uniforme todo, ¿vale? Es lo que os voy a explicar ahora a continuación con estas piezas de armadura. Estas piezas de armadura también han sido pegadas con pates PL600, ¿vale? Han quedado muy resistentes. Aquí podéis ver las uniones. 1, 2, 3 y 4. Y bueno, pero bueno, el problema que ha tenido principalmente es que ha tenido que emplear más masilla de la cuenta en las juntas para que quede una unión perfectamente lisa, ¿vale? El cianoquilato ofrece una resistencia bastante aceptable, ¿vale? Pero no me gusta usarlo en piezas muy grandes ni que precisen mucha fuerza, ¿vale? Por ejemplo, para unir aquí estos cuchillos, estas dos piezas de cuchillo, por la mitad, los he unido con el cianoquilato. Y bueno, normalmente luego pues les paso un pirógrafo por los sitios donde es que tienen la unión y con el pirógrafo puedo fundir el plástico y dejar una unión limpia. En el caso, por ejemplo, del escudo que os mostré antes, lleva 4 piezas y aquí podéis ver un poquitín la sombra que ha quedado de la unión por dentro, que me esmeré menos a la hora de alisarlo. Y siempre que se pueda, y si estáis modelando vosotros el objeto en 3D, incluid juntas de unión. Una junta de unión es, por ejemplo, un orificio y que entre en él un pedazo de la otra pieza. Para de esa manera pues asegurarnos de que van a encajar perfectamente a la hora de pegarlas y unirlas. Ahora vamos a entrar un poquitín con los métodos de alisado. Entre los métodos más comunes de alisado se incluye el XTC 3D, que es una especie de resina bicomponente, ¿vale? En cada cajita viene un vasito para mezclar la mezcla. Aquí un componente A y un componente B y una especie de brochita, de esponja, que yo nunca uso, pero que, bueno, viene bien tenerla. Esto se mezcla con dos partes de A, una de B, ¿vale? Se mezcla normalmente en este vasito. O si utilizáis otro tipo de recipiente, por favor, estos componentes cuando se están catalizando se calientan un montón, ¿vale? Si lo mezcláis en otro tipo de vaso que no sea este, el calor a la hora de fundirlos, el calor que va a generar, va a fundir el vaso. Entonces, si utilizáis otro tipo de contenedor, meted papel albal dentro y forradlo por dentro, elaborad un vasito de papel albal por dentro y mezclarlo ahí dentro. Eso hará que el calor se disipe y que pueda el recipiente aguantar la mezcla. Esto se tiene que aplicar con un pincel y a capas muy finas y como si fuera un pincel seco, en plan, pas, 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 pas. Si utilizáis la escobilla esta, pues en plan, tas, 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 tas. Porque el problema que tiene esto es que genera una superficie muy brillante, pero aunque ponga que es autonivelador, no lo es. Y siempre se autonivela a favor de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros lo dejáis secar así y lo aplicáis encima, todos estos detalles se os van a tapar, porque va a tender a precipitar hacia ellos. Entonces, pues eso es una cosa indeseable, ¿no? Entonces se aplica a capas muy finitas y respetando todos los detalles, que no se recarguen los detalles, para no perderlos. Genera una superficie muy brillante, pero es muy difícil de alisar. ¿Por qué es muy difícil de alisar? Bueno, realmente es porque tienes que lijar más, ¿vale? Yo tengo aquí una hebilla de All Might, que está impresa en 3D, la modelé yo, y luego la he alisado con este producto. Y bueno, por detrás tiene masilla de carrocería y en algún punto también. Yo siempre me ayudo de esto con la masilla de carrocería. La masilla de carrocería es esta, hablaremos luego de ella. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Con el XTC 3D, que hay que lijarlo un montón. De lija de grano más grueso a más fino. ¿Qué inconvenientes tiene? Que puede que os paséis lijando y os salgan calvas, que son esto, que os hayáis pasado del material y habréis llegado al plástico. Y tenéis que volver a lijar, ¿vale? Lo ideal en la impresión 3D es no lijar el plástico. El plástico es mucho más duro y es mucho más difícil de alisar que cualquier cosa que echéis encima. Entonces evitad lijar el plástico. He utilizado esto
Ahora mismo utilizo un termoplástico para forrarlas, junto con la masilla de carrocería. La masilla de carrocería viene muy bien, como en este caso, para tapar uniones. Siempre entre las dos piezas que vais a juntar, siempre se va a generar una rayita, una unión que revela pues la fragmentación entre las dos piezas, ¿vale? Entonces esta masilla la utilizo para tapar este tipo de uniones. Es una masilla que, por cierto, es masilla de poliéster o masilla de carrocería. Esta en concreto la he comprado en el Carrefour. Antes usaba un montón de masilla de carrocería, pero ahora intento usarla lo menos posible. Estoy intentando salirme de lo que es tóxico, entre comillas. Entonces, bueno, esto tiene un catalizador. Te suele venir con un par de espátulas o una espátula de plástico. Y luego la masilla. La masilla, una vez abierta, va a oler mucho. Entonces, usa siempre una mascarilla de protección e intentar aplicarla en exteriores, nunca en interiores, porque si lo aplicáis en una habitación cerrada, aunque cerráis todo, se os va a ir al resto de la casa y os va a dejar la casa muy, muy, muy tufada con el olor del poliéster. Entonces, bueno, normalmente se saca un poquitín de la masilla que hay aquí. Yo no la voy a abrir porque estoy en mi habitación y no tengo ganas de que me tufe la habitación. Entonces se saca un poquitín para una hoja o para un trozo de cartón. Se echa una rayita de extremo a extremo y se mezcla bien. El tiempo de trabajo es muy, 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 muy rápido. Entonces tenéis que aplicarlo lo más rápido que podáis. En cuestión de unos 5 o 10 minutos, calcular que va a estar ya más o menos seco dependiendo de la cantidad de catalizador que le hayáis echado. Más vale pasarse que falte, porque si falta va a tardar más en curarse o igual ni se cura. Si echáis más catalizador de la cuenta se va a endurecer antes, va a quedar más rosa, pero se va a endurecer antes. Entonces eso sí vale bien para tapar juntas entre las piezas. Inconvenientes de esto, que tiene un olor muy persistente y muy tóxico. Cosas buenas, es muy fácil alisarlo lijándolo, ¿vale? Se lija muy bien y deja unos acabados pues muy, muy, muy lisos. En esta pieza, por ejemplo, todo esto ya ha sido trabajado con masilla y XTC y ha quedado muy, muy, muy lisa, ¿vale? Hay diferentes tipos de masilla de carrocería. Esta es la masilla de carrocería normal. Yo os recomiendo esta porque la verdad cuesta unos 6 euros. Si vais a un bote de kilo en algunas tiendas cuesta 10 euros o más o menos ronda esos precios. Luego hay una que es masilla plástica, que es negra, otra masilla con fibra de vidrio, esa no la compréis. Utilizad la normal, que para esto vale perfectamente. Y bueno, luego lo que utilizo yo realmente para forrar este tipo de cosas, esto podemos olvidarnos de ello por el momento, porque como ya os dije, exige mucho trabajo de lijado. Estas piezas han sido tratadas con masilla de carrocería y XTC 3D, y me va a costar mucho, 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 mucho alisarlas, porque voy a tener muchas horas de lija aquí. Esta ya lleva unas cuantas horas de lija, pero como veis siempre me paso de material en algún sitio, y hago una grieta o lo que sea, y tengo que siempre añadir un parche con masilla de carrocería. Y bueno, la superficie queda, la verdad, queda muy, muy, muy lisa, ¿vale? Pero es el inconveniente que tiene, que gastáis aquí muchísimo tiempo. ¿Qué utilizo yo a la hora de forrar este tipo de piezas? Pues yo utilizo un termoplástico que se llama Tibra o Cibra, no sé la pronunciación exacta. Y bueno, es un termoplástico de la familia estos del Worbla y todos estos, es otra marca diferente. Y bueno, la característica que tiene es que tiene muy buena adherencia a ciertos materiales, que es muy liso, aunque pesa menos que el Worbla y es menos resistente, se dobla con facilidad, como podéis ver. Pero está bastante bien para recubrir este tipo de impresiones 3D, ¿vale? Lo que hago yo es unir la pieza. Una vez tengo las piezas, lo primero que hago es unirlas entre sí. Pum, 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 pum. Las junto, ya sea con cianoacrilato o con el Patex PL600, en este caso el Patex, a una varilla, para mantenerlas todas unidas y en su sitio. Luego, el paso siguiente y posterior sería echarle la masilla de carrocería. Mezclaría un poco de masilla, la aplicaría en las uniones, como estas, aquí y aquí, para dejarla la superficie lo más lisa posible. No hace falta que lijéis en exceso, simplemente las
las uniones entre las piezas. Con que queden esas uniones lijadas, los escalones ya no se van a notar tanto. Esto, aunque tenga irregularidad, va a ser liso. Entonces, cuando pongamos el termoplástico encima, va a quedarse más liso todavía. Entonces, simplemente aplicar la masilla de poliéster, lijarla para que quede liso y ya estaría. Luego habría que lavar el prop o la parte de la moldura que estáis forrando, y para quitar todos los rastros de polvo que pueda tener. Si hay polvo, el plástico no se va a pegar bien y va a generar burbujitas. Luego, el paso ya final, para tener una superficie más o menos decente, sería recubrirlo con el Tibra. El Tibra se aplica igual que el Worbla, se aplicaría encima de la pieza y se aplicaría calor. Ahora os puedo enseñar una pieza ya forrada y ya terminada. Bueno, la pieza ya terminada, ya la visteis antes, sería esta, ¿vale? En esta pieza he empleado el mismo procedimiento que os había dicho antes, la he impreso, he unido todas las partes con el pegamento correspondiente y luego la he forrado de Tibra. Una vez que esté forrado de Tibra, es posible que os queden irregularidades. El Tibra es así de puñetero, ¿vale? Siempre forma, pues no sé, arrugas o detallitos que no nos gustan. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esos detalles? Pues bueno, ya no queda otra más que lijar, ¿vale? Donde haya una imperfección, simplemente lijaremos o aplicaremos un poco de masilla de carrocería y lijaremos luego encima, ¿vale? Eso nos va a ahorrar un montón de trabajo. O sea, no os imagináis cuantísimo trabajo y horas de lija nos va a ahorrar hacer esto, el forrarlo de un termoplástico. ¿Esto qué pasa que nos evita? Pues evita que llegamos al plástico más fácilmente y que nos salgan calvas. Y logramos una superficie lisa muchísimo antes que cualquier otro recubrimiento. Vamos, al menos a mí me lo ha parecido desde mi experiencia. Entonces, ahora mismo tengo aquí una pieza preparada, que es un cuchillo de Goblin Slayer. Entonces vamos a repetir un poquitín el proceso que os he comentado. Bueno, vamos con la actividad de forrado que os he comentado. Bueno, en primer lugar, como estas eran dos piezas, las voy a juntar con un pirógrafo. La unión entre las dos piezas sería aquí. Las he pegado con cianocrilato normal y las he presionado con una pinza. Entonces, han quedado un poquitín desniveladas porque no las he juntado muy bien. Pero entonces vamos a eliminar ese desnivel con un poco de calor. Una vez que tenéis el pirógrafo, simplemente vais añadiendo. Eso también sirve para reparar impresiones 3D. Podéis añadir un poco de filamento que tengáis suelto y añadirlo a la pieza que queráis, o juntar dos piezas usando este método. Entonces queda bastante bien si tenéis precisión. Tampoco es necesario demasiado, pero bueno, no me gusta esa unión rara que hace. Entonces se la vamos a quitar. Entonces bueno, ya tenemos la pieza más o menos preparada, ha sido pegada y ya está preparada, lista para cubrir. Entonces bueno, esto dejarlo en un lugar seguro, que no queme por ahí nada. Y nos ponemos a forrarlo con la decapadora. Ahora va a meter un poquitín de ruido. Preparad aquí una pieza de Tibra, termoplástico, más o menos de la misma dimensión de la pieza que vayáis a forrar. Y simplemente lo colocáis encima, mirando que quepa bien, y le vais dando calor. Es importante que vayáis de un extremo a otro, porque si no van a generarse burbujas. Entonces es mejor empezar por un extremo, en mi caso la punta. Veis cómo el suelo va cediendo y se va moldando al diseño.
Este termoplástico funciona también muy bien con el pirógrafo. Entonces, en el caso de tener algún fallo, siempre se puede añadir o reparar con el pirógrafo. Aquí ya tenéis ya forradito. Y añadirlo aquí al final. Cualquier detallito lo podéis marcar. Si tenéis agua podéis mojarlo para que patinen mejor los dedos. Pero bueno, tampoco importa que se marquen las huellas porque las vamos a lijar si eso. Entonces, no preocuparos. Que quede más o menos hacia la mitad. Que quede bien cubierto. Y ya tenemos nuestro cuchillo cubierto. En este caso, por ejemplo, ha quedado bastante bien. Bueno, ahora cuando se enfríe habría que recortarlo por los bordes, pegar la otra parte por el otro lado y por los bordes fundirlo con el pirógrafo como hemos hecho antes con el plástico. Pero en este caso solo el tibra. Y como veis queda una superficie muy lisa. En este caso hemos tenido suerte, no hemos tenido ninguna irregularidad rara. Y esto ya te digo que os ahorra muchísimas horas de lija. Voy a esperar un poquitín a que se enfríe y luego entro otra vez. Después de dejar enfriar a la pieza, solo queda cubrir el otro lado que quedaba. Yo en mi caso ya lo he hecho. Y entonces, bueno, me han quedado pues imperfecciones y cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, entre los cantos de la pieza me han quedado todos estos rebordes que, claro, del corte y tal, pues han quedado todos feos. Y entonces, usando un pirógrafo, los podéis ir amoldando a la forma original de la pieza. Si sobra material, lo retiráis. Y en el caso de que falte, por ejemplo aquí, que me pase cortando, pues lo podéis añadir usando la misma herramienta. Es como soldar, pero con plástico. Entonces hacéis esto, lo intentáis dejar lo mejor posible. Y eso, por ejemplo, quedaría resuelto. Cualquier imperfección que veáis, que podéis arreglar con esta pieza, con esta herramienta, la podéis intentar arreglar así. Entonces vais uniendo todos los bordes de manera que quede todo pues más o menos uniforme. Si la pieza tiene muchos recovecos o muchos detallitos, este plástico los va a copiar sin problemas, ¿vale? No es como el Worbla, es un plástico mucho más flexible y más débil. Entonces va a copiar todo lo que haya debajo. Si algo no lo copia bien, quiere decir que no se ha hundido en el detalle lo suficiente. Para ello podéis usar una herramienta como esta. Primero mojad un poco la superficie para que pueda patinar bien. Con un pulverizador podéis mojarla y hundir todos esos detalles que no se os han grabado bien con la herramienta. En este caso, como es una pieza sencilla, pues no tiene mucha complicación. Entonces, bueno, sería ir uniendo todos estos... Voy a hacer solo un lado. Todos estos bordes hasta que te quede todo unido y más o menos uniforme, sin esos... Podéis jugar un poco con los dedos para darle forma al plástico y adaptarlo a la
a la pieza. En este caso he sobrado ahí, pero bueno, se puede intentar alisar y después con el posterior lijado que le vamos a dar se va a eliminar todo tipo de imperfección extraña. Entonces, bueno, sería algo así, ¿vale? Pirógrafo, recordadlo, dejarlo en un lugar seguro y ya estaría. Entonces, a ver, una vez que tengamos, habría esto que repetirlo por el otro lado y dejarlo todo unido y uniforme, ¿vale? Una vez que tengamos esto ya unido, por ejemplo, estas rebabas de por aquí podéis eliminarlas lijando, ¿vale? Emplead una lija, esta más o menos es un grano 300, 350 e ir subiendo. Podéis subir hasta la que queráis, más o menos con un grano 600 ya está bastante aceptable para un acabado de pintura. A mí me gusta subir hasta 1000 o incluso más, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y esto nada, es esperar a que se seque, o sea, hasta que se enfríe, y es ir lijando un poquitín el pegamento, o sea, el termoplástico. Este termoplástico no es como el Gorla, este termoplástico permite lijarlo de una manera mucho más cómoda que el otro. Si lo veis, una vez lijado, queda muy liso. No tiene esos pelillos que salían antes. Y queda más o menos bien. Entonces es lijar hasta que tengáis la superficie que queréis y vais subiendo. Más o menos cuando lleguéis a grano 600 conviene darle una pasada de pintura. Cuando lijáis este tipo de plásticos siempre suelen salir pelillos. Este es el termoplástico que menos pelillos suelta, ¿vale? Cuando estáis lijándolo. El Worbla suelta muchísimos más pelillos. Para quitar esos pelillos, lo que yo hago es pintarlo y volverlo a lijar con una lija de grano muy fino, ¿vale? Sería dejarlo como esto, ¿vale? Sería un grano más superior, pero añadir un poquitín de pintura. En este caso voy a usar un negro mate. Simplemente le dais un poquitín y esperáis a que seque. Cuando seque, la pintura hará que estos pelillos queden más rígidos y se puedan lijar con más facilidad. Para eso, claro, necesitáis una lija de grano más fino, muchísimo más fino. Un grano 600 de arriba, un grano 800, un grano 1000. Entonces, cuando paséis la lija por encima, todos estos pelillos se van a ir y va a dejar una superficie totalmente lisa. Si queréis alisarlo todavía más o hay algún recoveco que no se ha quedado bien o algún fallo que queréis arreglar, podéis usar masilla de poliéster. Ya sabéis, la mezcláis con el catalizador, le dais vueltas y aplicadla rápidamente. Luego tenéis que volver a lijar, pero os va a quedar una superficie muy lisa, ¿vale? Una vez que tengáis esto lijado, bueno, de esto ya subí una serie de imágenes a mi cuenta de Instagram y de Twitter y de Facebook de cómo hacía yo este proceso. Entonces, bueno, una vez lijado va a quedar muy liso y ya está preparado prácticamente para pintar. Y es una forma de ahorrar tiempo en lija. Si lo recubres con este termoplástico se va a lijar muchísimo más fácil que si lo recubres con masilla, que si lijas directamente el plástico o que si lo cubres con un XTC 3D. Es muchísimo más fácil de lijar el Tibra y muchísimo más fácil de alisar. Además queda una superficie, pues como ya podéis observar aquí, totalmente lisa. En este caso solo he tenido que añadir masilla de carrocería en unas pocas partes de la hoja, ¿vale? Y el resto simplemente han sido mano de pintura y lija, mano de pintura y lija. Un par de ellas y ha quedado muy liso. Y esto es todo. Simplemente ahora quedaría unir el resto del cuchillo, dejarlo todo juntado con
con el pirógrafo y lijarlo las imperfecciones que veamos. Por ejemplo, estas imperfecciones de por aquí que no nos gustan o queramos dejarlo más liso, las lijamos. Luego pasamos de una lija de 300, vamos subiendo 400, 600 y luego le pasamos una mano de pintura, ¿vale? Una mano de pintura lo dejáis secar con spray, un spray normalito, y lo dejáis secar. Le pasáis un grano 600 y subís un poco más para arriba. Le dais otra mano de pintura y con un grano 1000 ya debería salir una impresión muy lisa. Bueno, y hasta aquí el vídeo de cómo aliso y monto yo estas piezas en 3D para cosplay y para props. Vale tanto para armaduras como para armas. Y es como pasar desde una cosa así, en crudo, a esto. Ahorra un montón de tiempo, a mí me lo ha ahorrado, porque la verdad he probado muchos métodos para alisar ese tipo de piezas y este es el que mejor me ha funcionado. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o me he dejado algo en el tintero y queréis preguntarla, ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de Instagram, de Facebook o de Twitter o simplemente poniéndome un comentario aquí debajo. Así que nada, hasta la próxima.